El sol comenzaba a ponerse sobre los vastos campos dorados del rancho, el roble viejo. Una brisa cálida movía con suavidad las copas de los árboles, y el sonido lejano del ganado se mezclaba con el canto de los grillos que anunciaban la llegada del crepúsculo. Fue entonces cuando apareció ella. Lucía avanzaba por el camino de tierra con paso inseguro, descalza, con el vestido manchado de polvo y lágrimas secas marcando su rostro. En sus brazos, envuelto en una manta azul, un pequeño bebé dormía con la paz que solo conocen los inocentes. Nadie la esperaba. Nadie sabía que vendría. Pero ella no tenía otra opción. El miedo y la desesperación la habían arrastrado hasta ese lugar que juró no volver a pisar. Cuando llegó frente a la gran casa principal, los trabajadores del rancho dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Algunos se santiguaron. Otros, simplemente observaron con sorpresa. Lucía se detuvo en la entrada de madera maciza, levantó la mano y golpeó 3 veces. Un silencio sepulcral se extendió antes de que la puerta se abriera. Allí estaba él. Alejandro del Monte, el dueño del rancho, el hombre que había heredado miles de hectáreas, caballos de sangre pura y una fortuna que no cabía en ningún banco. Siempre impecable, con esa mirada penetrante que podía desarmar a cualquiera. Pero esa tarde, cuando la vio, sus ojos brillaron con algo que no era enojo ni sorpresa. Era otra cosa. Tal vez, un recuerdo. Tal vez, un remordimiento. Lucía no dijo una palabra. Solo levantó ligeramente al bebé en sus brazos. Alejandro tragó saliva. Dio un paso hacia ella, miró al pequeño, luego a ella, y su voz, grave y contenida, rompió el silencio. ¿Es mío? Lucía bajó la mirada. Un nudo le apretaba la garganta. El tiempo no había pasado en vano, él seguía siendo imponente, pero ahora su voz mostraba grietas, como si aquel hombre de hierro hubiera sido, alguna vez, un joven capaz de amar. No vine a reclamar nada, susurró ella. Solo necesitaba que lo vieras. Que supieras. Él le pidió que entrara. Cerró la puerta tras ellos, mientras los empleados del rancho se miraban entre sí, susurrando teorías. En el interior, la casa olía a madera y cuero, con el mismo aroma que Lucía recordaba de hacía 3 años, la última vez que estuvo allí, antes de que el orgullo, el miedo y una mentira la hicieran huir. Sentados en el salón, Alejandro no dejaba de observar al bebé. Tenía los ojos oscuros, la misma forma de cejas que él. El parecido era innegable. Pero más allá de la genética, había algo más. Una sensación en el pecho. Un latido distinto. Como si todo su mundo, de pronto, se hubiera reordenado. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó él, con la voz baja pero tensa. Porque no me diste oportunidad, dijo Lucía, con una mezcla de dolor y coraje. Me echaste del rancho cuando descubriste que trabajaba con tu hermana. Creíste que quería sacarte dinero. Nunca me escuchaste. Alejandro cerró los ojos, recordando aquella noche. Había sido brutal. Ciego por la rabia, por la traición de su propia familia, arremetió contra todos, incluyendo a Lucía, sin pensar en las consecuencias. Me equivoqué, dijo, finalmente. Fui un idiota. Lucía sostuvo al bebé con más fuerza, como si su instinto maternal la protegiera de cualquier debilidad. Pero sus ojos se humedecieron. Escuchar esas palabras dolía más de lo que imaginó. No vine por una disculpa, dijo ella, poniéndose de pie. Solo quería que lo supieras. Y si decides no hacer nada, lo entenderé. Pero no quiero que mi hijo crezca sin saber quién es su padre. ¿Y si quiero hacer algo? Preguntó Alejandro, también levantándose. Lucía lo miró, confundida. Quiero conocerlo. Quiero estar en su vida. Y, en la tuya, si me dejas. Si aún hay algo de lo que tuvimos. Un leve temblor recorrió el rostro de Lucía, como si la esperanza se atreviera a asomarse después de tanto tiempo encerrada. No me hagas falsas promesas, Alejandro. Ya no soy la misma. Me convertí en madre, y por él, me hice más fuerte. Y yo, dejé de ser solo un millonario. Me volví hombre cuando supe lo que perdí al dejarte ir. En ese momento, el bebé se movió y comenzó a llorar suavemente. Lucía lo alzó, intentando calmarlo. Alejandro se acercó y, por primera vez, extendió los brazos.
¿Puedo? Ella dudó. Pero luego, con el corazón latiendo como un tambor, se lo entregó. El millonario lo tomó con cuidado, como si sostuviera el mundo entero. El bebé dejó de llorar. Lo miró con ojos grandes y tranquilos. En ese instante, algo cambió. Un lazo invisible se formó entre los tres, suspendido en el aire, frágil, pero real. Y mientras el sol terminaba de esconderse detrás de las colinas, una nueva historia empezaba a escribirse. Una historia de segundas oportunidades, de heridas que tal vez el tiempo podría sanar, y de un niño que, sin saberlo, había unido dos mundos separados por el orgullo y la distancia. Alejandro no soltó al bebé. Tampoco soltó la mirada de Lucía. Quiero que se queden. Esta es su casa. Lucía dio un paso atrás. Sus labios temblaban. Afuera, la noche ya se había asentado, pero dentro de esa casa, una luz cálida iluminaba lo que quizás podía ser un nuevo comienzo. Lucía lo observaba en silencio. Cada fibra de su ser quería creerle, entregarse al momento, pero el eco del pasado no se apagaba tan fácilmente. Apretó los labios, conteniendo las emociones que amenazaban con desbordarse. Alejandro tenía al bebé en brazos como si hubiera nacido para eso, como si llevara años esperándolo sin saberlo. El niño lo miraba con curiosidad, ajeno al torbellino de sentimientos que flotaba entre los adultos. No puedo quedarme así como así, murmuró ella, sin moverse del lugar donde estaba. Tengo una vida, aunque no sea cómoda. Tengo mis cosas, mis horarios, mis decisiones. No vine a mendigar lugar. Alejandro asintió despacio, sin dejar de sostener al bebé, quien ahora jugueteaba con un botón de su camisa. No quiero que mendigues nada. Solo quiero darte lo que debí darte desde hace mucho, respeto, confianza, y una casa, si lo deseas. No por lástima, ni por obligación. Porque aún siento algo que no desapareció. Y porque ahora no solo eres tú. Es él también. Lucía bajó la mirada y respiró hondo. Recordó tantas noches durmiendo en camas prestadas, tantos días buscando un trabajo que aceptara a una madre soltera sin referencias, las miradas de juicio en cada lugar nuevo. Criar sola no fue su elección, fue su única salida. Y sin embargo, ahí estaba ahora, frente al hombre que podría haberlo cambiado todo si no hubiera sido por su orgullo. Cuando me fui, lo hice con miedo, dijo ella. No sabía si iba a poder. Pensé en ti todos los días, y cada vez que sentía que me faltaba el aire, me repetía que al menos él tendría una vida lejos de los gritos, lejos de las dudas. Alejandro la escuchaba con atención, su expresión era seria, pero sus ojos brillaban con algo más profundo que arrepentimiento. Era culpa. Era ternura. Era un deseo genuino de reparar el daño. Dime qué necesitas, susurró él. Y no me refiero solo a cosas materiales. Dime qué necesitas para que confíes en mí otra vez. Para que me dejes demostrarte que soy más que ese hombre que te echó sin escuchar. Lucía se acercó lentamente, como quien prueba el terreno antes de dar un paso al vacío. Se detuvo a 1 metro de él. El bebé balbuceaba sonidos suaves, sus manitas se agitaban al compás de su curiosidad. La escena era tan íntima que dolía. Necesito tiempo, dijo ella, sin titubeos. No puedo entregarme de nuevo de la noche a la mañana. No puedo dejar que mi hijo sufra si esto vuelve a romperse. Entonces tiempo tendrás, respondió él con convicción. Pero quiero estar cerca. Quiero ser parte de su vida, aunque sea despacio. Lucía asintió, y aunque su gesto era contenido, había un brillo nuevo en sus ojos. Un atisbo de esperanza. Podríamos quedarnos unos días, dijo finalmente. Solo unos días. Hasta que sepa qué camino tomar. Los días que quieras, contestó Alejandro, esbozando una sonrisa tenue pero sincera. Y si decides irte después, no te detendré. Pero sabrás que aquí tienes un hogar. El silencio que siguió fue distinto al anterior. No era tensión ni duda. Era algo parecido a paz. El bebé bostezó y se acomodó en los brazos de Alejandro, acurrucándose con confianza. Lucía observó esa imagen como si perteneciera a un sueño, uno que se había atrevido a abandonar hacía años, y que ahora la miraba de frente. ¿Tiene nombre?, preguntó él, rompiendo el silencio. Sí, respondió ella, con una leve sonrisa. Se llama Elías.
Alejandro repitió el nombre en voz baja, como si probara su sabor, como si ya lo hiciera suyo. Hola, Elías, dijo con ternura. Soy tu papá. Lucía cerró los ojos un instante, sintiendo cómo se deshacía un peso en su pecho. Por tanto tiempo había cargado con el miedo de ese encuentro, con la duda de si estaba haciendo lo correcto. Pero al ver esa escena, el padre y el hijo, conectando por primera vez, algo dentro de ella se quebró, y al mismo tiempo se reconstruyó. Pasaron las horas y la casa se llenó de sonidos suaves, una risa espontánea del bebé, el crujir del fuego en la chimenea, y las palabras que, aunque pocas, tejían nuevos hilos entre dos almas heridas. Lucía aceptó una habitación para ella y Elías, la misma que había sido suya antes de marcharse. Al entrar, todo estaba como lo recordaba, solo que ahora, al dejar la mochila en el suelo y mirar la cuna improvisada que alguien había preparado, sintió algo más. Un calor que no venía del fuego. Esa noche, cuando Elías dormía en la cuna con su manta azul, Lucía salió al porche. Alejandro estaba allí, con una copa de vino, mirando la luna que se alzaba sobre los campos. Al escucharla, se giró. No dijo nada. Solo extendió la copa hacia ella en señal de ofrecimiento. ¿Recuerdas la primera vez que bailamos aquí? Preguntó él, con una leve sonrisa. Lucía lo miró por unos segundos antes de aceptar la copa. Recuerdo que no sabías bailar, respondió con una risa suave. Y tú fingiste que no te importaba. ¿Por qué no me importaba? ¿Y ahora? Ella se giró para mirar hacia la ventana del cuarto, donde su hijo dormía plácidamente. Ahora solo me importa que Elías sea feliz. Y que esta vez, no lo perdamos todo de nuevo, Alejandro asintió despacio, comprendiendo el peso de esas palabras. La noche los envolvía con su silencio, pero entre ellos todo hablaba, las miradas sostenidas, los gestos pequeños, el espacio compartido después de tanto tiempo. El aire estaba cargado de cosas no dichas, de promesas implícitas que flotaban entre copa y copa. Haré todo lo que esté en mis manos para que eso no pase, dijo finalmente. No solo por Elías, sino por ti también. No quiero perderlos. Lucía no respondió de inmediato. Miraba hacia el horizonte oscuro, donde el rancho se extendía en sombras suaves, como un mundo dormido. Tantos recuerdos se apretaban en su mente, luchando por ordenarse. Él había sido su gran amor, su primera ilusión, pero también el autor del dolor más profundo. ¿Se podía volver a empezar cuando el pasado aún ardía por dentro? ¿Podía confiar de nuevo en el hombre que una vez eligió dudar antes que escuchar? ¿Cómo es tu vida ahora? Preguntó ella, sin mirarlo. ¿Cambió algo desde entonces? Alejandro dio un sorbo lento al vino antes de responder. Mucho. Dejé de ver el rancho como un imperio que defender, y empecé a verlo como un lugar donde vivir. Ya no estoy rodeado de gente que me halaga por conveniencia. Echo de menos lo simple. Y a veces, en las noches, me preguntaba dónde estarías, si estarías bien, si necesitabas algo, si me odiabas. No te odié, dijo Lucía, bajando la voz. Solo me prometí no mirar atrás. Pero Elías empezó a hacer preguntas. A señalar a los papás de otros niños. Y un día me miró con esos ojitos y me dijo, ¿yo tengo papá? Alejandro se quedó quieto, con la copa detenida a mitad de camino. Eso me destrozó más que cualquier otra cosa, añadió ella. Supe que ya no era mi historia, era la suya. Y que él merecía saber. Merecía conocer a su padre, aunque fuera solo para tener respuestas. Y yo no merecía conocerlo, ¿verdad? Preguntó él, sin reproche, solo con tristeza. No lo sé, admitió ella. Parte de mí pensaba que no. Pero otra parte, siempre deseó que lo conocieras. Un leve viento movió el cabello de Lucía y Alejandro, sin pensarlo, alzó la mano para apartarle un mechón del rostro. Ella no retrocedió, pero tampoco se acercó. Se limitó a observarlo, a leerlo, como quien descifra un idioma que creía olvidado. Te ves cansado, murmuró. Estoy cansado de arrepentirme, respondió él. Un silencio largo se instaló entre ellos, cómodo y a la vez inquietante. Lucía terminó su copa de vino y la dejó sobre la baranda de madera. Voy a dormir. Mañana será un día largo. Alejandro asintió. Gracias por venir. Gracias por darme esta oportunidad, aunque sea pequeña.
Lucía no respondió con palabras. Solo asintió levemente y caminó de regreso al interior de la casa. Él la siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Luego se quedó allí, bajo el cielo estrellado, preguntándose si de verdad tendría una segunda oportunidad o si esto era solo una tregua antes del adiós. Al día siguiente, el rancho despertó con una energía distinta. Los trabajadores no hacían preguntas, pero todos sabían que algo estaba cambiando. Alejandro bajó temprano, revisó las tareas diarias, organizó entregas, saludó con una amabilidad que ya no era forzada. Había algo más liviano en su andar. Algo casi nuevo. Lucía apareció con Elías en brazos, con el cabello recogido y una blusa sencilla, pero limpia. Sus ojos, aún marcados por el cansancio, brillaban con una mezcla de firmeza y nerviosismo. Elías se aferraba a ella con una mano, mientras con la otra apuntaba hacia un caballo que pastaba cerca del establo. ¿Puede montar?, preguntó el niño con voz clara, mirando a su madre. Lucía sonrió. Solo si el dueño del caballo dice que sí. Alejandro se agachó frente a él, nivelando su mirada con la del niño. Ese caballo se llama Trueno, le dijo. Y creo que le caes bien. Pero primero tendrás que conocerlo bien. ¿Quieres que te enseñe? Elías miró a su madre, buscando aprobación. Lucía dudó por un instante, pero luego asintió. Con cuidado, ¿sí? Lo prometo, dijo Alejandro, y sus ojos se encontraron con los de ella unos segundos más. Con mucho cuidado. Así comenzaron los días. Lentos, inesperadamente cálidos. Alejandro y Elías construyendo pequeños lazos en medio de las tareas del rancho, alimentar a los caballos, pasear entre los árboles, reír con las travesuras del niño. Lucía los observaba, siempre desde una distancia prudente, pero cada vez más sorprendida por la ternura con que él trataba a su hijo. Una tarde, mientras Elías dormía bajo un árbol, Alejandro se acercó a Lucía que lavaba ropa en una vieja pila de piedra. Nunca imaginé que el amor podía verse así, dijo él, sin rodeos. ¿Así cómo?, preguntó ella, sin mirarlo. Tan simple. Tan poderoso. A veces solo lo entendemos cuando lo perdemos. ¿Y tú crees que no lo perdiste ya? No lo sé, respondió con honestidad. Solo sé que quiero luchar por él. Y por ti. Lucía dejó de frotar la prenda que tenía entre manos y lo miró por fin. Había lágrimas en sus ojos, pero no cayeron. Yo también quiero luchar, Alejandro. Pero necesito sentir que esta vez no estoy sola. No lo estarás, dijo él, dando un paso hacia ella. No te lo prometo por palabras. Te lo demostraré con hechos. Todos los días, si hace falta. El sol comenzaba a ocultarse una vez más, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Elías se removía entre sueños, y los sonidos del rancho seguían su curso. Pero en medio de todo, algo se transformaba. No con dramatismo ni giros bruscos, sino con la certeza lenta y firme de quien, después de tanto dolor, empieza a construir un nuevo camino, uno donde los pasos se dan con cuidado, pero también con esperanza. El tiempo pasó en el rancho como el fluir de un río tranquilo, constante, sin pausas bruscas, pero llevando consigo todo lo que alguna vez fue roto. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una nueva rutina donde cada gesto, cada palabra compartida entre Lucía, Alejandro y el pequeño Elías parecía una costura invisible remendando el tejido desgarrado de un pasado doloroso. Elías ya corría por los corrales con botas diminutas, gritando el nombre de cada animal como si todos fueran parte de su pequeño ejército de aventuras. Alejandro, en cada paso, se convertía menos en el extraño que fue y más en el padre que el niño empezaba a buscar con los ojos cuando algo lo emocionaba o asustaba. Y Lucía. Lucía empezó a sonreír como no lo hacía desde antes de marcharse, no con resignación, sino con esperanza. Una tarde, mientras el cielo ardía en tonos púrpura, Alejandro organizó algo especial. Un fogón en medio del campo, lejos de la casa, rodeado de heno, con luces colgadas en los árboles que titilaban como luciérnagas artificiales. Había preparado todo con sus propias manos, sin decirle una palabra a Lucía. Solo le pidió que confiara. Ella llegó con Elías dormido en brazos, envuelto en una manta. Al ver el lugar, su rostro se suavizó, y su mirada, por primera vez en mucho tiempo, fue completamente limpia. Sin miedo. Sin reservas.
Alejandro la esperaba junto al fuego, nervioso como un adolescente, con una guitarra vieja que nunca supo tocar del todo bien, pero que esa noche se atrevía a rasguear. Tocó una melodía torpe, pero dulce, y cuando terminó, alzó la vista hacia ella, y no necesitó más palabras para decir lo que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Lucía se acercó, lo miró fijo y simplemente dijo: «Yo también te extrañé». No hubo discursos, ni promesas grandilocuentes. Solo dos personas rotas, enteras otra vez. Alejandro estiró la mano y ella la tomó sin dudar. Esa noche no durmieron pensando en el pasado ni temiendo el futuro. Esa noche pertenecía solo al presente, al instante en que la vida les ofrecía una segunda oportunidad. Días después, Elías corrió hacia su madre con una flor silvestre en la mano y le preguntó con la inocencia más pura: «¿Nos vamos, mamá?». Lucía se arrodilló para estar a su altura, le acarició el rostro y le respondió: «No, mi amor. Ya llegamos». Y en esas 3 palabras, todo cobró sentido. El rancho dejó de ser un lugar de recuerdos y se convirtió en un hogar real. Alejandro construyó, junto con Lucía, no solo una familia, sino un nuevo tipo de amor, uno que no exige perfección, sino que se edifica sobre el respeto, la verdad y el compromiso diario. Lucía comenzó a encargarse de una pequeña huerta junto a la casa, mientras Alejandro enseñaba a Elías a montar a caballo sin miedo. Los 3 compartían los almuerzos bajo la sombra de los árboles, donde las risas eran más fuertes que cualquier duda que alguna vez los separó. Un día, mientras organizaban una pequeña celebración por el cumpleaños número 3 de Elías, Lucía encontró en el fondo de un cajón una caja antigua. Dentro había cartas sin enviar. Cartas que ella escribió en las noches más duras, palabras que nunca se atrevió a compartir. Las leyó en silencio, y una a una, las fue quemando en el fuego. Alejandro la vio hacerlo, y cuando la última hoja ardió, se acercó y le preguntó: «¿Qué decían esas cartas?». Lucía lo miró con dulzura y respondió: «Decían lo que alguna vez sentí. Pero ya no necesito que las leas. Prefiero que veas lo que siento ahora». Se abrazaron sin necesidad de más palabras. Los años siguieron pasando. Elías creció con raíces firmes, sabiendo que fue concebido en medio del dolor, pero criado con amor. Lucía floreció como mujer, madre y compañera. Y Alejandro, él dejó de ser el millonario del rancho, para convertirse simplemente en papá, en esposo, en hombre que supo caer, pero también supo levantarse. Y aunque el mundo allá afuera no se detuvo, aunque llegaron más tormentas, enfermedades, días difíciles, siempre encontraron refugio en algo que antes parecía imposible, el uno en el otro. Porque al final, no fue la riqueza de Alejandro lo que salvó a Lucía. No fue la paternidad lo que redimió sus errores. Fue la decisión, diaria y constante, de elegir el amor a pesar de las heridas. La historia de Lucía y Alejandro no fue perfecta, pero fue verdadera. Y lo que es verdadero, aunque tiemble, no se rompe. Por eso, cuando alguien pasaba por el rancho y preguntaba por aquella pareja, los trabajadores sonreían y decían: «Ellos son prueba de que a veces, el destino tarda, pero llega». Y quienes los veían caminar tomados de la mano, con Elías corriendo adelante, sabían que no era solo una familia. Era un milagro que había nacido del perdón. Y de un simple pero poderoso acto: tocar la puerta con un bebé en brazos y preguntar si aún había espacio para el amor. Lo había. Siempre lo hubo. Solo hacía falta valor para volver.